Bienvenidos a Karma y Cosmos, un podcast para explorar lo más profundo del ser y encontrar la magia en lo cotidiano, a través de la astrología y el budismo. Yo soy Sindel Medina. Y yo soy Diana de Herrera. Acompáñanos en este viaje cósmico de autodescubrimiento, lleno de deleite y disfrute por esta experiencia trágica y fascinante que es vivir. Así que acomódate y relájate. Empecemos. Si disfrutas este contenido, recuerda darle like, dejar un comentario, suscribirte o compartirlo. Tu apoyo significa mucho para nosotras. Bienvenidos a el episodio 3 de Karma y Cosmos. El día de hoy vamos a estar hablando de el perdón, de Piscis y Kama. Entonces, vamos a empezar con este tema tan relevante. Sí, la verdad es que creo que este tema es uno de los más importantes a explorar, porque supongo que es como una puerta o un cierto portal donde podemos verlo de dos formas, ya sea como que sea la última puerta a llegar y atravesar, ¿no? Entonces, perdonar tal vez las experiencias difíciles que hemos tenido. Y también al mismo tiempo podríamos verlo como la puerta de inicio, Ujú. la cual nos va a permitir como, pues a lo mejor, digamos, empezar una nueva historia o recorrer un nuevo viaje. Total. Entonces, nos pareció importante, ¿no? Traer este tema a colación y explorarlo un poco más a profundidad. Y creo que es uno de los más bellos. También me gusta mucho cómo se relaciona con toda la mitología y con todo el simbolismo de Piscis. Entonces, pues va a estar súper interesante. Sí, y me gusta esto que dices de ser una puerta, ya sea al inicio o al final. Creo que todos dentro de nuestro camino lo podemos encontrar en varias ocasiones. Esta puerta puede ayudarte a darte cuenta o a llegar a esta realización de este amor propio o amor hacia otras personas como un antídoto a resentimiento, a la vergüenza, a la exigencia, al control, ¿no? Justo en el capítulo pasado hablábamos que el amor es esta fuerza creativa que, o es lo que queda ya cuando estamos libres de miedo, de enojo, de emociones que pueden ser drenantes o que pueden estar robando nuestra energía de cierta forma. En un curso que tomé de cómo vivir con la sabiduría de la muerte, hablaban de que todos al final de nuestra vida buscamos lo mismo: perdonar, ser perdonados, dar gracias y decir a quien amamos que los amamos. Entonces, ¿por qué esperar? Lo decía una persona que ha trabajado durante mucho tiempo con personas pues que ya tenían cáncer o que estaban en sus últimos días y que veía este patrón una y otra vez, ¿no? Entonces, si es algo que finalmente nos vamos a enfrentar a ello en nuestra última etapa de la vida, entender el perdón como esta ley de vida, esta ley natural, que nos puede ayudar mucho a ir aligerando también ese corazón que también nos permite trascender y cerrar también nuestros ciclos, ¿no? Y aquí yo hablé de la muerte, pero realmente cerrar los ciclos en agradecimiento, en perdón, me parece también algo que nos ayuda a soltar y a poder tener vida de nuevo, una libertad también de poder expresarnos, de poder vivir al máximo. Entonces, pienso que el perdón justo es esta herramienta que también nos hace o nos ayuda a vivir al máximo, dándonos cada vez más grados de libertad. Y dado que es un proceso que toma mucho tiempo, qué mejor que empezar este viaje. Me parece muy bello esto que mencionas como de ese momento al final de la vida, porque también, bueno, me hace pensar en la relación con Piscis y quería relacionarlo, el perdón con Piscis, ya que Piscis es el último signo del zodiaco. Entonces, si vemos el viaje del sol como este viaje de autoconocimiento, este viaje como para volver a la verdad de quiénes somos, me parece importante y muy simbólico que Piscis esté al final del camino, porque justamente
veo la conexión con el agua y el agua siempre ha sido un elemento que se asocia con la compasión. Es como un elemento y las experiencias de agua son muy compasivas. Entonces, terminar este viaje que puede ser que haya sido muy, muy difícil y terminar este momento, este viaje con compasión y poder perdonar, creo que es lo que permite trascender, ¿no? Trascender a la siguiente vida, trascender a lo que sigue. Incluso también podríamos verlo como experiencias en nuestra vida. No totalmente como el final de la vida, pero a lo mejor el final de algún capítulo en nuestra vida, ¿no? O en nuestra experiencia. ¿Y cómo vamos a cerrar ese capítulo? Entonces, creo también que aquí podríamos ver el simbolismo del viaje del sol en cada uno de los signos y entender esta dinámica entre la luz y la oscuridad. Por ejemplo, Piscis, que es el último signo del zodiaco, justamente el sol está en esta posición en la que ya va a ser su retorno, ya va a ser el retorno de la primavera y va a ser el inicio del año, que es cuando sucede en la temporada Aries. Pero en Piscis todavía hay oscuridad. Piscis pertenece a la mitad oscura del año, que, o sea, literal hay como más horas de oscuridad en el día. Entonces, Piscis nos enseña a mantener o sostener esta esperanza, esta fe en lo nuevo que viene. Y Piscis también siente como mucha compasión por todo lo que ha sido durante el Mm, viaje. Entonces, eso me parece como muy bello, ¿no? Como esta doble naturaleza de Piscis, ya que el símbolo son los dos peces que navegan, podría decirse en direcciones opuestas o que pertenecen como a un mismo ciclo. Supongo que el perdón también se puede ver o puede entrar como en este ciclo eterno kármico, ¿no? Como de la acción que hacemos, de cómo nos relacionamos también con los demás, cómo los demás a su vez se relacionan con los demás y etcétera, ¿no? Como en un ciclo sin fin. mm, Entonces, me parece muy bello y muy simbólico el intento que hace Piscis por traer la victoria de la luz cuando aún lucha con la oscuridad. Eso mm, es lo que al final de cuentas considero que es el perdón, ¿no? Como la victoria de la luz cuando aún luchamos y hacemos espacio también por la oscuridad. mm. Y me agrada esto que mencionas también de los ciclos, porque justo el perdón es una habilidad muy buena tener, o sea, saberse perdonar a uno mismo es imprescindible. Vamos a cometer muchísimos errores en esta vida y no siempre son errores que podemos ver desde el principio, ¿no? Hay ocasiones en que ya con la perspectiva podemos ver que actuamos de una forma que ya después no nos pareció la más correcta o que ya teniendo contexto de otras formas de manejarnos, podemos regresar y decir, ¿por qué actué de esa manera? ¿No? Entonces, estos ciclos a veces van hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y creo que justo esto también Piscis entiende también muy bien de cómo no es una línea, ¿no? En nuestra vida no es algo que simplemente va sucediendo, sino es algo a lo que regresamos. A veces podría ser también como una espiral o como un infinito casi, ¿no? De va hacia adelante y hacia atrás. Y justo lo que a veces nos puede mantener atorados dentro de las mismas experiencias que tenemos son estos arrepentimientos o incluso cosas que pasaron en nuestra niñez que no entendimos, que no sabíamos, que ni siquiera teníamos por qué entender, pero que pasaron y que están ahí, que de cierta forma, como tú dices, es algo que tenemos que aceptar como parte de nuestra experiencia. Y el perdón se me hace algo radical como el amor, porque poder aceptar o poder perdonar experiencias difíciles, ya sea de la niñez, de la adolescencia o incluso de ya la vida adulta, requiere mucho valor, mucha fortaleza. Me gusta mucho esta frase de Mahatma Gandhi que decía que los débiles nunca van a ser capaces de perdonar, que el perdón es la actitud de los
fuertes. Y me gusta mucho esto porque en general se toma como el perdón como una debilidad, como si fuera una concesión hacia el otro, ¿no? Como si nos estuviéramos rindiendo hacia el otro, como si estuviéramos diciendo, está bien, pásame por encima. Y eso no es así. El perdón realmente tiene esta cualidad de poder aceptar y ver de frente todo aquello que nos sucedió, sea o no sea por algo que elegimos, por algo que hicimos, o sea, simplemente ver y enfrentarnos a todas nuestras experiencias y no negar nuestro enojo, no negar que eso no nos gustó, no negar nuestro dolor. Es entender que todo eso sucedió y aceptar ese sufrimiento y atenderlo. Y eso es muy distinto a solo decir, bueno, está bien, no pasó nada y lo empujo debajo de la alfombra o de las escaleras y todo está bien, pero seguimos manteniéndolo, ¿no? Y generamos este resentimiento. Entonces, sí quiero que también quede muy claro y justo la compasión es también muy feroz, ¿no? Y diría también que este perdón también es una ferocidad de querer ser libres, porque el perdón, a fin de cuentas, es una forma de liberarnos a nosotros. No es liberar a otros, no es decir, bueno, está bien, puedes volver a hacerlo, es poder soltarnos a nosotros mismos de todo este ciclo de dolor por el que hemos estado repasando una y otra vez. Me encanta todo lo que dijiste y sabes que me recuerda a uno de los ejemplos que tengo con Piscis, también es, bueno, su luna en Piscis pertenece a Martin Luther King, Mm, y en esta línea que mencionas como de la no pasividad, pero tampoco desde el odio, ¿no? O sea, como el no permitir experiencias a lo mejor que vayan a dañarnos, pero tampoco actuar desde este lugar de violencia, a lo mejor, ¿no? Contra los demás. Entonces, creo que ahí me parece como muy, o sea, me parece un ejemplo muy bello, muy importante. total. Tiene un lugar especial en mi corazón, Martin Luther King. Creo que justo él nos enseña mucho, pues, la ferocidad también de estas cualidades, ¿no? Tanto de la compasión y del perdón, porque justo es el validar también nuestras propias necesidades, el decir, pasé por toda esta violencia y no tuve mucha agencia para hacer algo al respecto, pero ¿qué puedo hacer ahora? El Dalai Lama me gusta que dice que la compasión y el perdón son realmente estas fuentes últimas de poder y de paz para tener éxito en nuestras vidas. Y el éxito definitivamente se ve distinto, ¿no? En el camino del autoconocimiento que en el camino a lo mejor capitalista o de esta sociedad, lo que consideraría, pero, pero realmente se ve como esta fuerza renovable, esta fuerza que no viene del enojo, del odio, que no se autoconsume a sí misma. Nuestro corazón, si no está preparado para poder recibir las experiencias también de afuera con compasión, con buena voluntad, definitivamente va a ser más susceptible ante estas energías del enojo y de cierta forma el enojo pues nos hace sentir poderosos, nos da esa energía, ¿no? Pero realmente sí creo que esa energía nos puede autoconsumir como una vela, ¿no? En lugar de a lo mejor una energía renovable. Entonces sí, si el perdón es esta energía eólica, por así decir, o esta energía solar, pensaría que el enojo podría ser esta fuerza que consume. ¿Sabes? Con eso también se me viene a la mente, por ejemplo, esta tendencia de Piscis como de la insatisfacción con lo que es. Puede ser un estereotipo de Piscis como el querer estar en otro mundo o el querer que las cosas sean distintas o a lo mejor no tener como una diferencia clara entre comillas, la realidad y lo que no es real.
pero creo que sí es algo que permanece y que se relaciona, como con esto que dices. Creo que Piscis puede ser algo que está muy consciente del dolor también, del sufrimiento, del enojo, de todo lo que no es como ideal, digamos, ¿no? Otro ejemplo que se me viene es Kurt Cobain, Mm, y él tenía como muchos planetas en Piscis, tenía todo un stellium, y justamente él es como un ejemplo de esta experiencia de muy pisciana, como de sentir profundamente el dolor, imaginar tal vez o idealizar otra cosa que no es la realidad o no es lo que es ahorita, y tal vez como esta incapacidad de perdonar, ¿no? O sea, como de aceptar radicalmente lo que es, y pues él definitivamente no pudo sobrellevarlo. Entonces, podría ser también como, bueno, supongo que sigue en el tema de Piscis y el perdón, ¿no? O sea, porque finalmente una cosa es perdonar a alguien o perdonarse a uno mismo, y otra cosa también es como perdonar la realidad, ¿no? O perdonar lo que es. Creo que tú habías mencionado en algún punto, no me acuerdo si era un poema o qué era, pero esto de pedir perdón a la realidad y también de perdonarla como es, ¿no? sí. Y ahorita que dices también de Kurt Cobain, me recuerda esta definición que creo que es mi favorita del perdón. El perdón es abandonar toda esperanza de tener un mejor pasado. Y creo que va mucho en línea de esto que tú mencionas, de perdonar la realidad, porque creo que todos o tendríamos al menos alguna parte de nuestra vida que nos hubiera gustado que no hubiera pasado, ¿no? Y puede ser desde algo muy pequeño, ¿no? De a lo mejor de niños haber perdido un juguete que nos gustaba mucho o haber pasado por una experiencia traumática. Todos tenemos una parte que nos ha marcado, que de cierta forma también quisiéramos que hubiera sido distinta. Y justo este perdón a la realidad es una de las prácticas que se hace mucho en el budismo, en donde hablan que hay, como tú dices, este perdón hacia uno mismo, el decir, actué de esta forma y fue lo mejor que pude hacer o fue lo que yo entendí en ese momento. El perdonar a otro, de decir, como tú entendiste, pues hiciste estas cosas, ¿no? Y la otra es de perdonar la realidad. Y justo esta frase de perdona la realidad dice, de cualquier forma que yo no haya sido capaz de responder hábilmente al sufrimiento y al dolor de nuestro mundo, ya sea mi propio sufrimiento o el de otros, que yo pueda aceptar que el sufrimiento, que el dolor, que la confusión y la ignorancia son parte también del camino, de mi camino y el camino de otros. Y ofrezco perdón por la manera en que han sido las cosas y como son ahora, lo más que me sea posible en este momento. Recuerdo que la primera vez que escuché eso lloré porque, porque realmente es una petición, es una plegaria muy, muy profunda de humildad también, de decir, pues yo no tengo el control, yo no pude controlar, no sé realmente cuál es la forma de hacer las cosas todo el tiempo. Entonces, realmente creo que viene de esta rendición y del poder apartar el orgullo un poco y poder realmente sentir ese dolor, como tú decías ahorita de Piscis, ¿no? O sea, realmente sentir ese dolor profundo que tenemos y que nos negamos realmente a ver, a aceptar normalmente, ¿no? Por la misma magnitud de ese dolor, lo sabemos, ¿no? Y hay veces en que es un poco más sencillo, pues, ir tras otras cosas o distraernos o empujarlo, pero realmente creo que esta humildad y esta plegaria es lo que abre esta puerta a la libertad, a empezar de nuevo. Y eso es lo que se me hace tan hermoso de por qué es importante perdonar.
porque creo que nos abre a empezar de nuevo a pesar de que nos haya pasado lo que nos haya pasado. Supongo que esto que mencionas, como estas frases, podría verse también como en esta parte práctica, ¿no? De cómo podemos emprender tal vez ese camino para perdonar, cómo podemos acceder al perdón y traer como esta sanación en nuestras vidas. O sea, literal, ¿no? Como ponernos en meditación, ponernos en una energía receptiva Mm, y tal vez tener como este tipo de meditaciones acerca del perdón y también como me gusta mucho esto que mencionas, como esta actitud de humildad. Supongo que eso se relaciona con Piscis en tanto que Piscis le interesa la trascendencia, le interesa también como estos temas espirituales, ¿no? A lo mejor también que llegue un punto en nuestro camino en el que podamos rendirnos de cierta forma ante una fuerza mayor y decir, bueno, es que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? No tengo la razón y tal vez como en este pedir ayuda y pedir como esa fuerza que se necesita, porque algo que sí me gustaría mencionar y reiterar es que perdonar no es algo sencillo, ¿no? Sobre todo, pues cuando ha habido experiencias terribles o traumáticas, es todo un proceso y es todo un viaje. O sea, no quisiera que se entendiera como que es fácil, ay, pues perdona y ya, ¿no? Deja ir y ya, como atraviesa esta puerta. mm. Definitivamente creo que cada persona tiene su tiempo y supongo que me gustaría también mencionar como esta parte, pues, en la que podemos pedir ayuda. No tenemos que manejarlo todo así con nuestras manos y nuestro esfuerzo solos, que no es un camino que tenemos que emprender en soledad, sino que podemos estar acompañados todo el tiempo y creo que eso es algo que, por ejemplo, me gusta conectar con la astrología y saber que todos los astros tienen una historia que es relevante en mi vida y que el universo está como pendiente, ¿no? De qué hago y a dónde voy y qué es lo que necesito. Que si lanzo una plegaria va a ser escuchada y va a ser respondida. Entonces, creo que todo esto de Piscis y el agua se relacionan como con esta unidad. Volvemos, ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, como de que al agua le interesa la no separación. Y creo que también hay una razón por la que el planeta Venus se exalta en Piscis. Y creo que tiene que ver mucho con esta parte. En primera, el perdonar la realidad, como es el perdonar a los demás y el perdonarnos a nosotros mismos, pues definitivamente hace florecer el amor, ¿no? Que podría verse como Venus, hace florecer el amor en nuestras relaciones y en nuestra realidad. Y también me parece que las relaciones y otro simbolismo que se me viene a la mente de esto de que Venus se exalta en Piscis, también es porque en la temporada Piscis ya viene la primavera, ¿no? Como que está esta promesa de renovación y de belleza. Piscis ansía la luz. Piscis Mm, quiere que venga la luz. ujú, Am, entonces, digamos que también podría verse, ya que siempre ponemos como estos ejemplos como de jardines y de la naturaleza, etcétera, cuando ocurre el invierno, que es justo, o sea, Piscis ocurre en el invierno, digamos que es como la fase de muerte, cuando ya no crece la vida. Pero Piscis tiene esta capacidad de perdonar toda esa muerte, pues, o sea, de mm, perdonar y de saber que las flores van a volver a crecer, que las plantas van a volver a salir, que todo se va a llenar de vida. Entonces, podríamos traer esta conciencia de Piscis a nuestras meditaciones, a nuestros actos de contemplación y una deidad o un arquetipo, un símbolo con el que podemos conectar. Puede ser también Júpiter. Júpiter es el planeta que rige
Piscis. Y Júpiter, digamos, si pudiéramos resumirlo en una palabra, es el planeta de la expansión y de la buena fortuna. Entonces, como regresando un poquito a lo que mencionabas antes, en esta expansión o en esta capacidad de Júpiter de abarcarlo todo, ¿no? Y de abarcar tanto lo bueno como lo malo, como el dolor, como la felicidad. Me parece muy bello, pues, y muy simbólico que Piscis esté al final del camino. O sea, si empezamos de una forma tan inmadura, entre comillas, y llegamos, y Piscis es un signo anciano, digamos, que ya mantiene como esta sabiduría, ¿no? De poder ver hacia atrás y decir todo lo que ocurrió tenía que ser así y hay una perfección y una belleza en todo lo que fue, ¿no? Mm, Entonces, o sea, creo que se une como a esto también que mencionabas al principio de que el perdón no es algo que se pueda forzar. Creo que o sea, si estamos como en este camino del autoconocimiento y del amor, el perdón también es algo que viene a nosotros, que viene en nuestro camino, ¿no? Si sabemos cómo esperarlo y sabemos llamarlo. wow, qué imagen tan poderosa. Porque sí, definitivamente me gusta esta idea de que no se puede forzar. Definitivamente yo creo que eso, creo que es justo también entender si es tu tiempo ahora, ¿no? Puede que ahora incluso haya esa falta de disposición y eso ya es un indicador. Tal vez no es el momento y también es importante entender eso, ¿no? Porque de regreso a lo que decíamos, si nos forzamos a hacer algo que no estamos listos o que no tenemos esa disposición, caemos más en la crueldad, ¿no? Entonces, el primer indicador de que estés iniciando un cierto proceso puede ser solo el tener la intención de como el decir, bueno, me interesa. Y como ir abriéndole un poco de espacio, ¿no? Como hacer un espacio en la tierra y decir, bueno, este lo voy a dejar aquí, ¿no? Por si algún día quiero ir plantando más cosas y pensaría que nuestra vida está tan llena de cosas que ya tan solo hacerle espacio puede ser también bastante revolucionario. La otra cosa que quería retomar también de lo que mencionabas es esta idea de cómo Piscis puede valorar lo que fue, cómo puede amar también la muerte de lo que fue, ¿no? O sea, las flores y todo esto que murió en el invierno y aún así ansiar la vida, ¿no? Y ansiar la luz. Y creo que eso es lo que se me hace tan bonito también de Piscis y un poco como esta esencia del perdón, de esta ansia de buscar la vida de nuevo. Imaginarnos una vida sin a lo mejor esas cargas que vamos a veces llevando y solo incluso jugar con esa idea de que hay una posibilidad, creo que ya nos abre un poquito a esa luz, ya nos ayuda a avanzar y a lo mejor a plantar algo que ya se está también germinando ahí. Y definitivamente creo que como decías, o sea, esta puede ser una puerta al inicio, al final, en medio, en todos lados, ¿no? Pero una puerta que atravesamos también con la fuerza del amor propio, de saber que de alguna forma, o sea, creo que lo que nos da también el perdón es una cierta fortaleza de aguantar esos inviernos de manera sostenida, ¿no? De saber que viene el invierno y saber que los ciclos de la naturaleza incluyen el invierno, pero saber que va a renacer. Muchas experiencias, ya sea traumáticas o cosas difíciles que nos pasaron, de poder volver a hacer digamos, la composta para algo nuevo, de una forma que te hace ya llegar a un punto de saber que ya no hay algo que pueda lastimarte en el sentido de que hay un amor muy grande, ¿no? Y no de que no pasemos por dolor y en la vida y sufrimiento, pero que sea como el hay tanto amor para soportar todo esto que puede venir y ser aceptado, ¿no? Y puede venir y vivir aquí y morir y renacer.
Y el perdón nos ayuda a entender esos ciclos, pues, de renacimiento. Ahorita que estás mencionando el amor, me vuelve a la mente el planeta Venus y como esta exaltación en Piscis y cómo Venus también se relaciona con esta creatividad, ¿no? Y lo que mencionábamos el capítulo anterior de que el amor es un acto creativo y es como la energía creativa que está detrás de todo. Y me gustaría mencionar del libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola. Y es una parte en la que ella está hablando del perdón. Entonces menciona, el perdón es un acto de creación. Se puede otorgar de maneras muy variadas. Se puede perdonar de momento, perdonar hasta entonces, perdonar hasta la próxima vez, perdonar pero no dar más oportunidades. El juego sería totalmente distinto si se produjera otro incidente. Se pueden dar una oportunidad, se pueden dar varias, muchas o con determinadas condiciones. ¿Y cómo sabe la mujer si ha perdonado o no? En caso afirmativo, tiende a compadecerse de la circunstancia en lugar de sentir cólera. Comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa, pero prefiere permanecer al margen. No espera nada, no quiere nada. Es libre de ir a donde quiera. Y creo que eso es lo que me parece como la joya, ¿no? La joya que estamos buscando en todo este Mm, camino de perdonar, sí es definitivamente el ser libres de ir a donde queramos, mm, porque pues el quedarnos como estancados tal vez en este rencor y en este sufrimiento nos mantiene prisioneros, ¿no? No podemos como seguir el camino o seguir como este nuevo viaje, ¿no? A lo mejor que va a emprender el siguiente signo que es Aries, como que no podríamos pasar de esa puerta. total. Y esto que dices me hace recordar algo que escuché de Nelson Mandela, que justo mencionaba que, me parece en su autobiografía, decía que tuvo que perdonar mucho en su juventud y por muchos años para dejar ir ese enojo, para hacer todo lo que hizo. Realmente pues fue un símbolo también de esta energía que viene de ese perdón, ¿no? Y creo que como menciona ahorita es Píncola, ¿no? En esto que tú hablas, es también el estar dispuestos como a tener el duelo, el poder dejar morir eso, esa expectativa, ¿no? De lo que hubiéramos querido que fuera, de incluso esa expectativa de que alguien venga y lo arregle. Y hasta que no te das cuenta de que estás esperando también que alguien venga y te saque de tu prisión, ¿no? Tú estás ahí jugando con las llaves mientras estás ahí adentro, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que nos pone de nuevo en primera persona, ¿no? En este protagonismo de decir de yo puedo lidiar con mi sufrimiento y se me hace muy poderoso esta idea, porque cuando tenemos esta apatía y esta vergüenza de lo que sucedió, uno de los obstáculos también más grandes del perdón, porque puede ser que tengamos una vergüenza de que nos haya pasado, una vergüenza a lo mejor porque no actuamos como nos hubiera gustado haber actuado, entonces, bueno, pues fue mi culpa, ¿no? Y esto es algo que luego nuestra cultura nos refuerza mucho en el acoso a las mujeres o en la violación, ¿no? O sea, como esta idea de que la víctima también tiene la culpa y de este reforzamiento de tener esta vergüenza. Pero realmente esto nos detiene de entrar a esta cólera, como mencionabas tú ahorita, y de entender como de esto que pasó no estuvo bien, indistintamente por lo que haya sido, no estuvo bien, yo no me siento bien con eso, me está haciendo sentir menos, me está haciendo sentir mal, me está haciendo tener a lo mejor relaciones que no son como las que yo necesito, ¿no? Y darnos cuenta de eso. Creo que el perdón es también lo que nos abre a entender que somos libres de buscar nuestra felicidad y que somos libres y que no estamos atados a lo que sucedió para nosotros, ya sea en las primeras etapas de nuestra vida o después, sino que siempre podemos empezar de nuevo. Hay una activista que me gusta mucho que se llama Maya Angelou, que justo habla de que la verdadera dificultad es
es sobrepasar el cómo pensamos de nosotros mismos. Y que si no sobrepasamos cómo vemos esto, ya sea con vergüenza, con enojo, o con otras historias que nuestra mente o nuestra cultura nos refuerza, no vamos a poder aprender, no vamos a poder crecer y mucho menos vamos a poder enseñar. Entonces, creo que también esto es súper importante para avanzar en nuestro camino, poder enseñar después a las siguientes generaciones a cómo hacerlo o a cómo no hacerlo, o al menos simplemente nuestra experiencia, ¿no? O sea, creo que enseñar no es necesariamente decir el camino correcto, solo es enseñar lo que a nosotros nos funcionó o no nos funcionó y dejar que la otra persona decida. Y creo que necesitamos mucho más de eso en nuestra cultura y especialmente creo que muchas mujeres también tienen muchas cosas que enseñarnos y todas las personas son maestros, pero creo que necesitamos como también hablando de ese poder creativo, de esta libertad para enseñar y para decir aquello que nos dolió y que los demás puedan aprender de ello. Me encanta. También creo que todo esto se relaciona mucho, o bueno, una práctica que podríamos tener también como en este camino es la gratitud, ¿no? Y Mm, ya traer como un poco el bálsamo al corazón roto y sentir esta gratitud por todo lo que es bello, ¿no? Por todo lo que sí ha salido bien en nuestras vidas. Estoy segura que cuando ponemos atención empiezan a salir un buen de cosas por las cuales estar agradecidos, ¿no? Entonces, podría ser también como en esta práctica que ya se hizo como muy famosa del diario de gratitud, ¿no? Como que te ujú, despiertes y sí, o sea, puede ser como al inicio o al final del día que escribas por lo menos o que pienses tres cosas en las que estás, por las que estás agradecido, ¿no? mm, Creo que esto también, bueno, como dije, empieza a traer un poco de consuelo tal vez a nuestro corazón roto y a nuestra tristeza. sí. Sí, las brahmaviharas también pueden ser una gran, o sea, esa autocompasión o esa buena voluntad con uno mismo también pueden ser como muchas, o bueno, otras prácticas que nos puede ayudar porque definitivamente pues puede haber muchos bloqueos, ¿no? Ya sea de propios o de la cultura y sí necesitamos mucha ayuda y me encantó esto que dijiste, ¿no? De poder lanzar una plegaria al universo y sentir que te responde, ¿no? Y que te dice, aquí estoy, pues ve para acá, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con ese desarrollo de nuestra propia intuición hacia poder escuchar esas respuestas de las preguntas que nosotras mismas lanzamos. Entonces, a fin de cuentas, creo que es esta práctica de también pensar como bueno, ¿qué no me está dejando avanzar? Quiero mantener las apariencias, ¿no? O no quiero parecer débil, o me importa mucho lo que las otras personas piensan también de mí, o sea, como el ir desenredando prácticamente como todo esto. Y también pasa mucho, digo, en las familias que luego tenemos em, como estas alianzas familiares a nuestro sufrimiento, ¿no? O estas lealtades al sufrimiento, ya sea de nuestra familia o como el querer ser leales a un sufrimiento que se ha pasado de generación en generación, ¿no? Y a veces esto también puede suceder por el pensar de, bueno, es que sin esto, pues, ¿qué sería? ¿No? ¿Qué sería yo sin este sufrimiento, sin este trauma? Y es lo que mencionaba de darnos esa libertad de pensar en reinventarnos, en decir, bueno, en lugar de, ay, ¿quién sería? ¿No? Con preocupación, bueno, ¿y quién sería? ¿No? ¿Quién sería si pudiera como también dejar esto atrás? Si pudiera dejarle de ser tan leal a mi sufrimiento y a mis pensamientos que me dicen que debo de seguir sufriendo por esto y a lo mejor me enfoco en cómo avanzar. Todas las prácticas que nos inviten también a eso, pues pueden ser muy enriquecedoras. Finalmente me gustaría mencionar digo, tú lo dijiste, Sindel, de que no es un proceso fácil y de tener
mucha paciencia en el proceso. Creo que la paciencia también y ahí la sabiduría de Tauro también nos puede ayudar mucho en este proceso de ir lento y seguro y también de empezar en un lugar donde sea fácil para que también podamos ir viendo los frutos, para ir teniendo la confianza con cualquier práctica que empecemos, el ir viendo también esos frutos nos va dando esa confianza, esa fe, esa gratitud incluso, ¿no? Y nos puede llevar también a seguir dando pasos. Me encanta, amiguita. Me encanta esta exploración que hemos hecho el día de hoy acerca del perdón. Muchas gracias por compartir toda esta sabiduría No, y al y contrario, amiguita. me encanta también Piscis, es uno de mis favoritos. Todos son mis Sí, favoritos. ya sé. Ay, Piscis es muy lindo, la verdad. Sí, sí, es algo muy bello y me encanta como esta doble naturaleza del final del viaje, pero también de alguna forma el inicio, ¿no? O ese portal para iniciar. Ujú. Entonces, me encanta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bye. Dale like si te gustó este episodio. Si te interesa una lectura de carta natal con nosotras, puedes agendarlo en el link que está en la descripción. Nos encantará poder acompañarte en tu viaje de autodescubrimiento.